Bueno, vamos a hablar de la unidad 4, que refiere a jurisdicción y competencia laboral, a los conceptos o al concepto que tenemos de jurisdicción, los diversos sistemas, y a los conceptos que también tenemos de competencia, las clases y los caracteres. Y antes de examinar en forma específica el tema de la jurisdicción y competencia, tenemos que decir que en cualquier manual de derecho procesal, no solamente de derecho procesal laboral, ustedes habrán sentido hablar de jurisdicción y competencia. Muchas veces se habla de jurisdicción como un concepto genérico que incluye el de competencia. Así se habla de jurisdicción administrativa, por ejemplo, se habla de jurisdicción militar. Pero cuando hablamos de jurisdicción en el ámbito estrictamente jurídico, estamos haciendo referencia a lo que su propia locución, o sea, la voz latina juris dictio, juris es derecho, dictio es decir el derecho, como poder del Estado, estamos hablando de una locución como poder del Estado, del cual son investidos los jueces a los fines de actuar la ley. Esta es una gran definición por cuanto toma como referencia ese mandato que surge prácticamente de las bases de nuestra organización. Habíamos señalado que el sistema federal nos permitía a nosotros, cada una de las provincias que componen la nación, dictar sus propias constituciones y dictar sus propias leyes. Pero la naturaleza del sistema republicano hace que el poder se encuentre dividido, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y en esa división se le atribuye a los jueces la calidad de actuar la ley. Están al momento de su designación y al momento de ponerse en funciones a un juez, no hablamos de una actividad jurisdiccional, sino hablamos de alguien que va a aplicar la jurisdicción. Es decir, aquí ya estamos hablando de la potestad estatal que se canaliza a través de los jueces, de aplicar esa potestad a los casos concretos. En definitiva, cualquier juez designado por los mecanismos constitucionales que establecen los modos de designación de los jueces, estos van a tener la facultad de decir o aplicar o de actuar la ley. La actividad jurisdiccional, por otra parte, es la facultad que tiene el Estado para administrar justicia. ¿Por medio de qué? Por medio de los órganos judiciales correspondientes, los cuales tienen como finalidad concreta la realización o declaración de un derecho acorde a la legislación vigente. Esa legislación vigente va a surgir de las leyes de fondo y va a surgir de las leyes de forma. En concreto, la actuación del juez en las causas va a surgir de la ley de fondo y la ley de forma. Ya voy a explicar las diferencias entre una y otra. David Echandía decía que la actividad jurisdiccional es la función pública de administrar justicia emanada de la soberanía del Estado y ejercida por un órgano de carácter especial. Entonces, si eso es la jurisdicción, ¿qué será la competencia? La competencia se entiende como la aptitud de un juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado. Así lo refiere, por ejemplo, al SINA. O es la parte del poder jurisdiccional que puede ejercitar un órgano, en este caso con la palabra órgano se vincula a la de juez. Y también al ámbito, otros dicen, de actuación de los distintos tribunales en sus relaciones entre sí. Generalmente, tanto la doctrina como la legislación se tienden, como dije anteriormente, a confundir en ambos conceptos, pero voy a tratar de ser lo más claro posible para que ustedes entiendan la diferencia, porque la competencia es el límite de la jurisdicción. Es el límite concreto de la jurisdicción. Todos los jueces, sean civiles, comerciales, penales, administrativos, tienen jurisdicción. Si han sido designados por los mecanismos constitucionales, han sido imbuidos como un poder, por el poder del Estado y tienen jurisdicción. Es decir, pueden actuar la ley y aplicarla al caso concreto. Pero ¿a qué casos concretos va a aplicar? Y ahí va a aparecer la competencia.
el juez laboral va a entender en las cuestiones de su competencia. En principio esa competencia va a ser por la materia laboral. El juez penal va a entender en las cuestiones penales por su competencia. Los jueces federales van a ser competentes en algunas causas que están establecidas en la Constitución Nacional. Los jueces civiles y comerciales van a entender en las cuestiones civiles y comerciales. Es decir, ahí ya va a estar la materia, la que va a hacer la referencia concreta en la cual cada juez va a tener su jurisdicción. Y después va a venir otra limitación que es el territorio, la competencia por el territorio. En un conflicto laboral en Saspeña, Chaco, donde trabajo yo, va a ser competente el juez de primera instancia en un conflicto laboral, del lugar en donde se produjo la controversia o en el lugar donde se desarrolló el trabajo. Si el conflicto se produce en la ciudad de resistencia, va a ser competente el juez, y el trabajador trabajaba en relación de dependencia en la ciudad de resistencia o en la zona de influencia de la primera circunscripción judicial, por ejemplo General San Martín, va a ser atendido por un juez laboral de resistencia o por un juez laboral de General San Martín, por ejemplo. La provincia del Chaco tiene 6 circunscripciones judiciales. Yo voy a hacer referencia específicamente a la provincia. 6 circunscripciones judiciales. La primera con asiento en la capital de nuestra provincia, que es Resistencia. La segunda circunscripción judicial con sede, digamos, en los juzgados o tribunales de Presidencia Roque Saspeña. La tercera con sede o cabecera en la ciudad de Villa Ángela. La cuarta en la ciudad de Charata. La quinta en General San Martín y la sexta en la ciudad de Juan José Castelli. Pero esos jueces no van a ser competentes solamente en la ciudad de Villa Ángel, en la ciudad de Charata, sino en el ámbito que le corresponda. Por ejemplo, doy un ejemplo, Saspeña. Si nosotros tomamos la segunda circunscripción judicial, tenemos los jueces de esta circunscripción judicial, tienen hacia el este competencia hasta Machagay. Hacia el sur tienen competencia hasta la Clotilde. Hacia el norte, hasta antes de llegar a Tres Isletas. Hacia el sudoeste, hasta Campo Largo. Hacia el noroeste, hasta Tacopozo. O sea que no es omnicomprensivo la circunscripción de solamente una ciudad. La jurisdicción de todos los jueces es común, pero la competencia va a variar. Y la competencia por la materia va a tener que ver con la especialidad que tengan los distintos poderes judiciales de cada provincia. ¿Qué quiero decir la especialidad? Hay años atrás, Saspeña no tenía juzgado del trabajo. Entonces las cuestiones civiles, comerciales y del trabajo específicamente tramitaban ante un mismo juez. Como tampoco tenía juzgado del menor y la familia, las cuestiones las tramitaban ante el juez civil y comercial. Como tampoco había juez de proceso monitorio, la competencia era del juez civil y comercial. Como ahora la Cámara donde yo trabajo es competente en materia civil, comercial y del trabajo y laboral. No tenemos una Cámara específica, aunque tenemos una sala específica laboral, con 2 jueces de Cámara laborales. Entonces, la competencia va a estar referida al territorio, a la materia o persona, siendo la jurisdicción el poder del magistrado que se encuentra investido para actuar en esas causas en las cuales se considera competente. Esa competencia fija los límites dentro de los cuales el juzgador va a ejercer sus funciones. Entonces resulta manifiesta la diferencia que existe entre jurisdicción y competencia. Oportunamente en el país, como hice una reseña histórica en la unidad 3, la materia de la jurisdicción y la competencia laboral era tratado también a nivel país por los juzgados civiles, hasta que el decreto 32.374 del año 44, que fue ratificado por una ley nacional 12.948, fue la ley, o primero el decreto, después la ley, que determinó la creación de los tribunales del trabajo en la capital federal. Anteriormente a la sanción se trataban las cuestiones en los juzgados civiles. Sin embargo, el derecho del trabajo
ese derecho incipiente se fue perfeccionando, se fueron aumentando los conflictos existentes y existió la necesidad de crear distintos juzgados que de manera específicamente técnica traten los problemas del derecho del trabajo de manera diferenciada. Como dije también al principio, no estudiábamos en la época mía en la facultad Derecho Procesal Laboral. Sin embargo, hoy figura en todas las facultades de Derecho el Derecho Procesal Laboral, porque el Derecho Procesal Laboral tiene características que son específicas, únicas, que no tiene el Derecho Procesal Civil. También los trabajadores se fueron organizando y aparecieron los conflictos colectivos de trabajo, no solamente los conflictos individuales, sino los conflictos colectivos. Entonces empezó a surgir una abundante legislación y se establecieron pautas que son casi comunes. Vamos a citar alguna de Capital Federal porque también el programa nos exige, y después vamos a volcarnos al Código Procesal Laboral de la provincia del Chaco para el desarrollo prácticamente de todos estos temas que son comunes a los códigos de todas las provincias. La competencia de la Justicia Nacional del Trabajo es improrrogable, incluso la territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a suponer que hay un trabajador que trabaja en Capital Federal a sus alrededores, pero deciden que el conflicto lo resuelva un juez de la ciudad de Formosa. Entonces, de común acuerdo, establecen una prórroga de jurisdicción y someten esa condición, porque a lo mejor en Formosa tienen una sucursal la empresa y la someten a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de esa provincia. No se puede hacer en materia laboral. Es improrrogable, tanto por la materia como tampoco por el territorio. ¿Cuáles son los conflictos en que van a entender los jueces laborales? Porque en definitiva, ahora ya hablando de la competencia específica de los jueces de trabajo, van a entender a nivel de la justicia nacional, van a entender en todas las causas contenciosas. Contenciosa quiere decir que hay contienda, que hay conflicto, y de los conflictos individuales de derecho, cualquiera fueran sus partes, inclusive si es la nación o las municipalidades o la misma ciudad autónoma de Buenos Aires, y van a entender en los conflictos donde se demande, donde se reconvenga, o sea, donde se contrademande, que estén fundados en el contrato de trabajo, en las convenciones colectivas de trabajo, o en laudos o arbitrajes. Y la competencia también será extendida a las causas donde solamente se requiere una declaración del tribunal. Pero hay casos especiales de competencia de los tribunales laborales y que están vinculadas a, por ejemplo, en materia nacional, el artículo 21 de la ley citada establece que los juzgados de la Justicia Nacional del Trabajo serán competentes en las causas en las que tenga influencia decisiva la determinación de cuestiones vinculadas con aspectos individuales o colectivos del derecho de trabajo, en las demandas de desalojo, porque ustedes saben que por ahí hay empresas que no solamente le dan trabajo, sino que le dan una vivienda al trabajador para que a lo mejor no solamente trabaje, sino que ejerza, tenga la posibilidad de ejercer un contralor de la empresa. Muchas veces cuando se produce la rescisión del contrato, se va a producir también el desalojo del trabajador, y bueno, en esa demanda de desalojo también van a ser competentes los jueces de trabajo. Van a ser competentes también en las demandas por tercería. ¿Qué quiere decir tercería? Vamos a suponer que hay una demanda laboral, se embargó un bien y aparece un tercero diciendo, no, mire, el bien que embargaron no es de la empresa, es mío en particular. Esas tercerías vinculadas con objetos embargados y que supuestamente por ser de la empleadora van a ser dilucidados por el mismo juez laboral. También va a haber va a haber competencia del juez laboral a nivel de la Justicia Nacional en aquellas causas que versen sobre el gobierno y la administración de las asociaciones profesionales. Estamos hablando, por ejemplo, de un sindicato, que es una asociación profesional, y que exista un conflicto de dos listas que pugnen por ser las encargadas de dirigir los destinos de ese gremio, o en los casos de que haya problemas entre los asociados o afiliados de esos sindicatos. También va a ser competente a nivel nacional, pero con una similitud bastante amplia con respecto a la competencia de los jueces
de la provincia del Chaco, las ejecuciones de los créditos laborales, como también el juicio por cobro de aportes, por contribuciones y multas, fundado en disposiciones legales o reglamentarias. Ustedes saben que generalmente cuando una empresa comete infracciones, son controladas por el Ministerio de Trabajo o por la Policía de Trabajo, la delegación, en el caso de las provincias, tenemos delegaciones dependientes de la Subsecretaría de Gobierno de la provincia, y esas actuaciones son tramitadas también ante el juez laboral. Y también van a ser competentes en aquellos recursos en donde el conocimiento se atribuye a los jueces de primera instancia de la Justicia Nacional. Todos los recursos que se puedan, por ejemplo, de los recursos que se interpongan por el Estatuto del Periodista Profesional, van a ser planteados ante los jueces de trabajo. Y la conversión en penas privativas de libertad que existen en la capital federal y no acá, impuesta por la autoridad administrativa por infracciones a normas reglamentarias, también estaban previstas. En la provincia del Chaco pasa lo mismo. Cuando existe un conflicto, nosotros nos vamos a encontrar que ese conflicto va a ser atendido por un juzgado de primera instancia. Si vamos al Código Procesal Laboral, vamos a advertir que el desarrollo de las autoridades en materia laboral, comenzando por el Superior Tribunal de Justicia, va a ir de mayor a menor. En realidad a mí me interesaría hacerlo al revés, porque comenzar, digamos, por los juzgados de primera instancia hasta llegar al Superior Tribunal. Cuando aparece un conflicto, cuando hay una controversia, y si no hubo un acuerdo extrajudicial que se plantee ante la Policía de Trabajo, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, generalmente esa acción se va a iniciar de acuerdo al monto, se va a iniciar en un juzgado laboral de nuestra provincia. Ese juzgado, técnicamente específico del derecho al trabajo, va a atender en esas causas, y si el monto es ínfimo o un monto menor, vamos a decir, va a ser el juez de paz especial, letrado, quien va a intervenir como competente en esas actuaciones, y en ese caso sus resoluciones de ese juez de paz letrado van a ser apeladas, y el órgano de apelación va a ser el juzgado de primera instancia en la materia laboral. Todas las causas que se inicien con un monto que permita la intervención de los juzgados de primera instancia van a tramitarse ante ese juzgado en tanto y en cuanto el juez se declare competente, porque en definitiva la primera resolución que va a dictar el juez va a ser declarar su competencia o, en su caso, su incompetencia. Muchas veces, cuando se presenta una acción, por ejemplo, que el conflicto territorial sea abarcativo de una o más circunscripciones judiciales, vamos a suponer que el trabajador vivía en La Tigra, pero desarrollaba su tarea en San Bernardo, en la provincia del Chaco, la competencia territorial va a determinar de que si tomamos como referencia el domicilio del trabajador, va a ser competente esas peñas. Si tomamos el lugar de trabajo, va a ser competente la ciudad de Villa Ángela. Este tipo de conflictos se resuelven en la primera providencia, es decir, el juez, cuando recibe la causa, tiene la obligación de expedirse sobre su competencia. Si considera que es incompetente, puede inhibirse y pedirle remisión de ese expediente al juzgado que él estime correspondiente. Ahí hay procesos por el cual se puede pedir la declinatoria o la inhibitoria de un juez, teniendo como referencia de que no son lo mismo, esto merece un tratamiento específico, y ese tratamiento específico está vinculado justamente a la necesidad de contar siempre con un juez natural, es decir, un juez que sea competente para entender estas actuaciones. En definitiva, los conceptos de declinatoria e inhibitoria están impuestos para que el demandado, muchas veces, si considera que el juez interviniente es incompetente, en la primera presentación que haga pueda plantear una inhibitoria ante el juez que él considera competente o una declinatoria ante el juez que ha intervenido. En los dos casos son procedimientos que nosotros hemos desarrollado perfectamente en el manual del alumno para que ustedes puedan
tomarlo y poder desarrollarlo en profundidad. Lamentablemente, por una cuestión de tiempo, nosotros no podemos extendernos más de lo que está permitido y el foro queda a disposición de ustedes para todas las dudas que pueda generar el desarrollo de esta unidad, que ya es específica porque ya estamos empezando, cuando hablamos de jurisdicción y competencia, empezamos a hablar de tribunales, empezamos a hablar de una de las partes del proceso. Todos sabemos que un procedimiento no se puede iniciar si no hay un conflicto, si no hay alguien que peticione, si no hay alguien que resuelva y si no hay alguien que intervenga. En este caso, nosotros estamos haciendo referencia primero a la determinación de qué es la jurisdicción y qué es la competencia para que ustedes comprendan el desarrollo de ambos conceptos y a partir de ahí puedan profundizar en los demás temas que están en esta unidad.